vamos a dar inicio siendo las 7 en punto eh, de hoy 10 de febrero a nuestra reunión. Vamos a retomar entonces nuestras reuniones de bioética. Hoy vamos a retomar un tema que aunque ya hace algunos años lo habíamos tratado, hoy a la luz de la ley 2244, pues vuelve a estar, digamos, como sobre el tapete y sobre uno de los puntos claves en la atención médica obstétrica a los que nos estamos viendo enfrentados en el día a día. Sabemos que la ley pues está como ley, todavía no hay una reglamentación y una normativa, pero aún sigue siendo entonces muy susceptible a múltiples interpretaciones de cómo proceder ante las situaciones específicas en algunos casos que en ellas se plantean. Nos acompaña entonces hoy el doctor Nicolás Duarte. Él es médico y actualmente residente de primer año de ginecología y obstetricia, y quien les habla, Sandra María Vélez, ginecóloga y docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Vamos a presentar, como siempre, una historia clínica, un caso real a los que nos enfrentamos en el día a día, y vamos a través de él a plantear esos dilemas bioéticos, pero también a su vez a fundamentar cuál sería entonces estos conductos de acción que finalmente es lo que uno establece dentro de las decisiones y la toma de decisión argumentada en un sentido entonces bioético. Adelante, Nicolás. Doctora Sandra, muchísimas gracias. Bueno, como ya la doctora Sandra me presentó, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Duarte, soy residente de primer año del Servicio de Ginecología y Obstetricia y el día de hoy pues les traemos esta, más que presentación, es un poco una discusión que queremos que se suscite a raíz de lo que les voy a presentar. Entonces, el caso inicia una paciente de 24 años, secundigestante, un embarazo de 36 semanas al día de hoy, quien ingresa a la consulta preparto. Refiere que ha tenido actividad uterina esporádica, niega pérdidas vaginales, niega algún síntoma de vasoespasmo, no ha tenido síntomas urinarios irritativos y bebé se viene moviendo pues adecuadamente. Como antecedentes de importancia, niega antecedentes patológicos, consume únicamente los micronutrientes del embarazo, no la han operado a nada, no es alérgica a nada, niega consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol. Es su segundo embarazo. Cuando se le pregunta de su primer parto, refiere que fue un parto vértice espontáneo en las 39 semanas, pero llama la atención y, abro comillas, nos refiere que fue muy difícil pujar, los médicos me gritaban que mi bebé se iba a morir si no pujaba y las enfermeras me presionaron la barriga para que saliera mi bebé. Entonces, pues acá la primera pregunta que quiero pues hacerles es que si considera que los elementos relatados pueden repercutir en la toma de decisiones de la paciente, los elementos con los que hasta ahora he narrado la historia clínica, alguno considera que pues va a repercutir en lo que más adelante la paciente quiera y lo que más adelante la paciente desee. ¿Dónde están los compañeros de Nicolás? Nicola, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días. Sí, aquí te estamos escuchando. Hola, Prefeliz. Yo pienso que lo que la paciente, la parte digamos que de la violencia obstétrica o de esa como lo que ella manifiesta de que fue muy difícil el parto anterior, que fue como de pronto maltratada por las personas quienes la atendieron el parto la vez anterior también, eso me parece que va a terminar siendo como el principal factor o el principal elemento para la toma de decisiones posteriores de la paciente, porque ya va a entrar con temor y probablemente con la idea de que en este parto también va a ser atacada de la misma o maltratada de la misma manera que fue el parto anterior. Bueno, lo que nos menciona Sadi, básicamente, nos lo resumo y voy a resaltar dos palabras de Sadi muy importantes. Uno, la violencia obstétrica de la cual es víctima esta paciente.
que la condiciona y le aumenta unos miedos y unos temores, y esos miedos y esos temores obviamente van a estar repercutiendo entonces en la toma de decisiones para eventos obstétricos futuros. Entonces lo que queremos es precisamente enlazar es dónde está el origen de estos miedos a las pacientes a poder tener un trabajo de parto fisiológico y que puede ser lo que esté condicionando y repercutiendo también en un aumento de demanda sin causa, de demanda de cesárea innecesaria o sin indicación médica. Bueno, Nico, vamos a continuar. Hay unas preguntas que tenemos más adelante que no son para responder, que son los que precisamente nos van a abrir la reflexión y la argumentación desde el punto de vista científico y bioético que vamos a tratar durante la charla. Eh, Al final vamos a dejar entonces aproximadamente unos 15, 20 minutos para que podamos hacer una discusión, contar nuestras dudas, nuestras experiencias o inclusive para tener propuestas para, para tratar de hacer una buena implementación en la ciudad de la ley 2244. Sigue, Nicolás. Gracias, Adi. Listo, doctora. Muchas gracias, doctora María Sáenz. Entonces, efectivamente, pues acá podemos ver unos elementos de violencia, como nos mencionaba la doctora Sadi, y la violencia no solo va en la violencia física, sino también va en lo que es la violencia psicológica, la violencia institucional y la violencia simbólica. La simbólica, sobre todo, es el resultado de la interiorización y la naturalización de las relaciones de subordinación y dependencia que pues estas mujeres presentan como dentro de este sistema de atención en salud y cómo se sienten ellas con respecto pues como a los profesionales en el momento del parto. Institucional, sobre todo estos protocolos que hay en las instituciones en donde se puede ver que desde la institución ya existe algún tipo de violencia hacia las mujeres. Física, se resaltaba pues el Cristeller que tuvo que verse sometida la paciente para, pues en términos de ella que saliera bebé, y psicológica pues todo este maltrato y este trato deshumanizado donde le dicen que no va a ser capaz, que por ella bebé se va a morir, y pues estas palabras que muchas veces utilizamos que pues que entran en la definición de violencia. Como les decía, un embarazo pues hasta el momento bastante normal, 12 controles prenatales, paraclínicos muy juiciosa, se ha realizado todos los paraclínicos, tiene pendiente por el momento el cultivo rectovaginal para el estreptococo del grupo B y su última ecografía es de semana 32 con un feto cefálico creciendo pues en un percentil adecuado. Al examen físico la encontramos sin ningún tipo de hallazgo alterado, con un abdomen globoso por un útero grávido, con una frecuencia cardíaca de 138 y signos vitales pues completamente normales. Ya al final de la consulta, entonces la paciente nos refiere que, abro comillas, yo vengo para pedir que me hagan cesárea. No pienso pasar nuevamente por un parto como el que tuve con mi niña. Yo no voy a ser capaz de pujar y mi bebé se va a morir si no me hacen la cesárea. Entonces acá, y esta no es para que necesariamente me respondan, sino para que empecemos a formarnos pues como una idea, a que cada uno reflexione desde donde nos esté escuchando y es hasta qué punto la decisión de la vida de parto es del obstetra o acaso esa decisión es de la paciente. Y desde qué, pues desde el punto de vista ético, es válido que la paciente decida pues la vía de parto por la cual quiere tener su bebé. Entonces, desde este momento nos remontamos a las definiciones, a los principios de bioética y a las diferentes eh, definiciones que han surgido a lo largo. Acá les traigo los principios de ética, de ética biomédica de Beauchamp y Childress, donde nos detallan principalmente 4 principios. El primero, el principio de autonomía, y es esta libre autodeterminación de los sujetos, de las pacientes, para decidir sobre lo que es más apropiado.
El principio de no maleficencia, donde se debe privilegiar la conducta que implique los mayores beneficios, pero a su vez los menores riesgos. El principio de justicia es pues el derecho que todos tenemos a una distribución equitativa de los beneficios y a su vez de las obligaciones en el ámbito del bienestar. Y la beneficencia, buscar siempre el bien del paciente con el máximo empeño, respetando siempre la dignidad humana. Y pues en estos quisimos resaltar sobre todo el principio de autonomía y el principio de no maleficencia, que entre comillas van a entrar a chocar un poquito con lo que más adelante les voy a presentar y pues queremos que lo tengan muy en cuenta porque a pesar que exista este principio donde hay esta libre autodeterminación para escoger lo que la paciente crea que es más apropiado, también está prevaleciendo el principio de que debemos privilegiar siempre la conducta más beneficiosa y la que tenga menos riesgos. Nos remontamos después a la Declaración Universal pues, de los Derechos Humanos de la UNESCO, en donde sobre todo quisimos acá, pues, esta declaración se expande en otros ámbitos, sin embargo, quisimos traer sobre todo estos tres que resalto, y es beneficios y efectos nocivos, y pues el principio sobre todo se basa que al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías deberían potenciar como al máximo estos beneficios directos e indirectos para los pacientes. Y a su vez, pues estos efectos nocivos se deberían reducir al máximo, pues en lo posible. En cuanto a la autonomía y la responsabilidad individual, se refiere más a esta facultad de adoptar decisiones asumiendo la responsabilidad completa de estas y respetando a su vez pues la autonomía de los demás. No solo se basa en que es lo que yo crea y lo que yo considere beneficioso para mí, pero también debo estar consciente de que debo respetar la autonomía de los demás. Y por último, el consentimiento, que el consentimiento juega un papel muy importante en nuestro actuar médico, y es que toda intervención médica, preventiva, diagnóstica, terapéutica, deberá siempre llevar un consentimiento de la mano, y este consentimiento siempre debe ser libre y sobre todo informado para que pues en este caso nuestras pacientes tomen las decisiones que tomen con toda la información y con toda la certeza de que han recibido de que han visto todo el panorama y la decisión que están tomando es pues supremamente informada. Y es acá cuando ya aparece esta ley, la ley 2244 del 2022, que han querido denominar ley de parto digno, respetado y humanizado, pero en donde en general se va a recoger y reconocer los derechos de la mujer en embarazo, en trabajo de parto, en parto y en posparto. Y en esta nos llama mucho la atención y es donde quisimos traer sobre todo la discusión, es que uno de los artículos menciona lo siguiente, abro comillas, a recibir una cesárea humanizada en caso de haberse agotado todas las condiciones de un parto fisiológico humanizado o sea solicitada de manera libre e informada por la mujer en el plan de parto por cesárea. Entonces, llama la atención el uso del término cesárea humanizada y es muy interesante porque ellos mismos dentro de la ley colocan como un glosario de los términos que utilizan. Y cesárea humanizada, como ellos la plantean, menciona que es un procedimiento efectuado con base en evidencia científica actualizada, recomendada únicamente por la necesidad de la condición de salud de la mujer o del feto. Entonces, acá en esta definición dicen que a pesar que que en el artículo se mencionaba que podía ser elegida de manera libre e informada por la mujer, acá menciona que la cesárea humanizada únicamente se da por la necesidad de la condición de salud de la mujer o del feto, o sea, que hay una condición médica que me impida que por condición de la salud de la madre o del feto se pueda llevar un trabajo y un parto vaginal.
siempre protegiendo el vínculo afectivo por medio del contacto piel con piel y del inicio del amamantamiento dentro de la primera hora del posparto, así como respetando su derecho a permanecer acompañada, si así lo desea, como mínimo por una persona de su elección, y confianza durante todo el proceso. Con información clara, vuelve y entra al panorama la información clara y suficiente sobre el estado de salud, sin obstaculizar el campo visual del nacimiento, si así lo desea la mujer, con el apoyo emocional. Desglosando pues esto, lo primero, cesárea humanizada y que se entiende por una solicitud de manera libre e informada por la mujer. Entonces nos remontamos nuevamente al principio de autonomía de esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y nos habla que pues una decisión libre y autónoma es en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas y respetando nuevamente, como les había mencionado, la autonomía de los demás. Ya con esto, y es en este punto donde nos remontamos es a las recomendaciones y a la evidencia que hay sobre estas cesáreas a libre demanda, sin mucha indicación médica. Para nadie es un secreto como en las últimas décadas la cesárea se ha tomado un papel mucho más protagónico y ha ido desplazando un poco lo que es el parto vaginal, pero más allá de haber una indicación, es muy claro que muchas de las cesáreas que se realizan actualmente, y es muy importante, ya les voy a mencionar, como en América Latina, se ha visto como este repunte en la tasa de cesáreas, es que si vemos a la luz de la evidencia, muchas no van a tener una justificación clara y no van a tener una verdadera motivación para llevarse, pues ni salud de madre ni salud del feto en el momento se encontraban comprometidas. Entonces es a raíz de esto que, y acá les traigo básicamente dos estrategias. Esta primera es del Consenso Estratégico Interagencial para la Reducción de Morbilidad Materna. Es un grupo pues de trabajo como regional para la reducción de la mortalidad materna y en este, sobre todo en la América Latina, pues nos propone, aparte de parto seguro, de acciones de aborto seguro, de acciones de, pues, del control prenatal seguro, son unas estrategias que nos permitirían un poco reducir este número de cesáreas innecesarias, que como les mencioné viene como en repunte. No lo divide en varias estrategias. La primera es que el parto se vea como una experiencia positiva y en ella pues nos delimita como unas acciones que podemos, acciones bastante sencillas que podemos tener en cuenta pues para fomentar esto. Uno, que exista una comunicación efectiva entre la mujer y quienes prestan los servicios de salud. Como les mencionábamos al inicio, muchas veces se ve esta barrera y esta clase de subordinación entre la mujer y entre no solo el profesional, sino el sistema de salud, a que la mujer simplemente va a decirle que sí a todo lo que el médico diga, porque pues el médico es el que sabe y el médico es el que le está diciendo esto. Sin embargo, no hay una comunicación como tal entre las decisiones y las eh, conductas que la mujer quiere, eh, versus lo que el médico considera lo más efectivo. Dos, la mujer cuente con información para tomar decisiones, acá más que imponer una, una conducta, un actuar, es que se le brinde la información suficiente a las pacientes para que ellas en su propia autonomía tomen las decisiones. Y tres, que se evite el uso de tecnologías e intervenciones médicas innecesarias y eventualmente dañinas, que en el actual mundo de los partos industrializados, donde la idea es atender la mayor cantidad de partos y donde ante el alto volumen que se tiene de trabajos de parto de mujeres para parto,
se hace, entre comillas, necesario ir desocupando rápido una sala de partos para que la siguiente pueda pasar. Y lo vemos posiblemente en el caso de esta paciente con su primer embarazo. Posiblemente no se le dio el tiempo suficiente de un expulsivo, no se le respetó eso, sino que se quiso simplemente apurar todo un proceso pues fisiológico para salir rápido de eso. Y la segunda categoría que ellos engloban son estos cuidados maternos respetuosos, donde terminan uno, el empoderamiento de la mujer y su familia y su participación activa, como bien lo mencionábamos anteriormente, en la toma de decisiones sobre la salud, el derecho a la información y a la privacidad y sobre todo la atención basada en la evidencia, evitando el uso excesivo, ya lo habíamos mencionado, de medicamentos, de intervenciones, de episiotomías de rutina y sobre todo de cesáreas innecesarias. Y acá es donde la Organización Mundial de la Salud trae un documento bastante interesante donde nos habla de unas intervenciones no clínicas, porque no lo limita únicamente a los profesionales de la salud, al sistema de salud, sino que nos habla de unas intervenciones por fuera de este ámbito para disminuir las cesáreas innecesarias. Ellos lo dividen sobre todo en tres ámbitos: en el ámbito de las mujeres, en el ámbito de los profesionales de la salud y en el ámbito de las organizaciones o los sistemas de salud, en los cuales en cada uno tienen unas estrategias que nos van a servir para minimizar esto. En las mujeres se detalla los talleres de formación sobre el parto. Muchas veces vemos en el día a día que las mujeres llegan sin saber exactamente qué va a suceder al momento que ellas lleguen para su parto, qué conductas se van a seguir, cómo va a ser eso, denotando pues que existe un desconocimiento gigante sobre qué va a ser el parto, qué va a ser la experiencia de parto, van a dejar entrar a mi familiar al momento del parto, voy a quedar sin comer hasta que tenga mi bebé, yo me vi en ayunas, yo no he comido nada, a mí me dijeron que no podía comer, demostrándonos que existe esta eh, ignorancia todavía frente a muchas de las acciones que van a suceder en un parto y demostrando que las mujeres llegan con un miedo absoluto a como este desconocimiento. Hola, creo que se perdió el audio. Hola, apagaste el micrófono. Ay, ¿desde dónde no me escucharon? Lo siento. Nicolás, desde la segunda, entrenamiento de relajación aplicada. Listo, me disculpo. Otra vez, Nicolás, se fue el sonido. Nicolás, sí. Ahí, hola, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos, sí. Bueno, no sé Continúa. qué está pasando, voy a estar más pendiente. Entonces, entrenamiento de relajación aplicada dirigido por enfermeras, muy encadenado a taller de formación sobre el parto para que las pacientes no lleguen con tanto desconocimiento, con tanto miedo, con tanta incertidumbre, sin saber pues realmente qué es lo que sucede en un trabajo de parto y en un parto. La prevención psicosocial de pareja y la psicoeducación, muy importante, donde incluimos también a la pareja y a la familia en todo este proceso que a pesar de que es muy personal de la mujer, pues requiere mucho la intervención y el apoyo y la ayuda de su pareja y pues de su familia. En cuanto a los profesionales de salud, nos remarcan dos aspectos principales y uno es las guías clínicas y una segunda opinión. Nos habla de, sobre todo de mejorar la adherencia a la práctica clínica basada en la evidencia, como ya veíamos en los principios, sobre todo bioéticos, la importancia de nuestras decisiones y de nuestras conductas basadas en la evidencia es muy importante. Y acá incluso nos mencionan algo muy interesante y es una política de una segunda opinión para la indicación de cesárea.
en donde nos apoyemos de un colega, de la información que pueda de pronto tener ese colega, de la experiencia que de pronto pueda tener este colega, para así poder reducir estos partos por cesárea en entornos con recursos adecuados y médicos experimentados, o sea, en donde se le puede ofrecer sin ningún problema un parto vaginal, donde se tengan los recursos y la experiencia para pues prever cualquier tipo de situación compleja y que no necesariamente se tenga que llevar a una cesárea de entrada. Y las pautas clínicas, la auditoría y la retroalimentación, donde es muy importante, uno, seguirse basando en la evidencia, pero que haya estos procesos de retroalimentación oportuna a los profesionales, donde se mencione los motivos por los cuales eligieron indicar cesárea en ese momento y que haya una retroalimentación para que pues entre todos nos demos cuenta que estamos, en donde estamos actuando pues erróneamente. Y en cuanto a sistemas de salud, muy interesante, hablan de un modelo de atención colaborativo entre obstetras y parteras. Lo mencionábamos en alguna de las reuniones que habíamos tenido y era pues que la figura como tal en Colombia no estaba tan bien como también establecida, pero la Organización Mundial de la Salud sí habla de esto en muchos países donde la verdad la probabilidad o la disponibilidad de un obstetra no es la más grande y donde muchas veces es la partería la que pues toma como la vocería en estos casos. Pues en este modelo ellos hablan de una atención colaborativa 24 horas entre el obstetra y la partera, entonces el obstetra pues puede brindar como este apoyo adicional en caso pues de ser requerido. Y hablan también de estrategias financieras en donde sobre todo en condiciones en donde los seguros médicos de las pacientes no juegan como un papel, por decirlo así, equitativo en lo que es los honorarios para los médicos en los partos vaginales versus las cesáreas, para que esto sea un poco más equilibrado y el factor financiero no entre a jugar un papel dentro de la toma de la decisión pues, de llevar a una paciente a cesárea. Esto con unos consensos de instituciones, pues de ONG sobre todo, de instituciones como la Organización Mundial de la Salud, pero a la luz de la evidencia que tenemos. En el 2012 sale este metaanálisis de Cochrane, donde el objetivo era evaluar a partir de ensayos aleatorizados los efectos sobre la morbilidad y la mortalidad tanto del neonato como de la madre y sobre la morbilidad psicológica de la madre, un parto por cesárea planificado versus un parto vaginal planificado en aquellas mujeres que no tuvieran una indicación clínica clara de una cesárea. Al final, ¿qué se encontró? Que no existían ensayos clínicos aleatorizados para los cuales se pudiera pues, dar algún grado de evidencia o algún grado de recomendación con respecto a la práctica pues, de estas cesáreas planificadas sin una indicación clara. El año pasado sale este estudio, es un estudio de corte retrospectivo basado en un registro pues, nacional en Suecia. Incluyeron 714,000 nacimientos por allá desde el 2008 hasta el 2017. Únicamente se incluyeron partos únicos cefálicos a término. No se incluyeron pacientes con cesáreas previas o con alguna condición obstétrica que les diera una indicación clara para cesárea. Y se comparó los desenlaces, pues se comparó sobre todo el riesgo o las complicaciones entre ambos grupos, pacientes llevadas a cesáreas sin indicación pues médica clara y pacientes llevadas a parto vaginal. Sobre todo las complicaciones que quisieron ver y que encontraron fue infecciones y tromboembolismo. Acá les traigo
para infecciones postparto, donde incluyeron infección de la herida, infección del tracto urinario, mastitis, septicemia, incluso endometritis, encontraron un RR de 1.6 veces. Las pacientes pues llevadas a cesárea versus las pacientes que fueron llevadas a partos vaginales con un intervalo de confianza, pues la verdad bastante estrecho y con un resultado pues con una significancia estadística. Y el tromboembolismo pulmonar con un RR de 1.8 veces. Como conclusión, pues determinaron que sí existe un riesgo de complicaciones a corto plazo y que es mayor en el grupo de cesáreas planeadas sin indicación médica versus los partos vaginales. Obviamente, les vuelvo a mencionar, esto fue un estudio de corte retrospectivo, no fue un estudio aleatorizado, pero pues nos deja ver un poco que a lo mejor sí, en consonancia con ese principio bioético de no maleficencia, no estaríamos mucho beneficiando, pues aumentando los beneficios, pero sí estaríamos aumentando los riesgos, llevando a estas pacientes a cesáreas innecesarias. Y ya para ir redondeando y para ir finalizando la presentación, acá traemos unas recomendaciones para reducir las cesáreas sin vulnerar estos principios bioéticos. Uno, ofrecer, y creo que ha sido un punto pues central durante la presentación, y es ofrecer la adecuada información para que las pacientes tomen una decisión informada. Básicamente no somos nosotros los que le vamos a imponer a ellas la conducta que deben seguir. Nosotros somos los que proponemos y los que informamos para que al final de ellas sean las que tomen la conducta, pues con toda la información, respetando pues al final su autonomía, pero no dejando de lado ese principio de no maleficencia, donde al final siempre debemos hacer el menor daño. Dos, ofrecer una adecuación con talleres de formación sobre el parto, como lo veían, es una de las estrategias que nos plantea la OMS y muy importante porque muchas pacientes llegan con este desconocimiento y esta, por decirlo así, ignorancia con lo que va a suceder durante el trabajo de parto, y es pues responsabilidad también nuestra de ir pues informando a lo largo del control prenatal, y acá es donde traemos esta, y es aprovechar cada una de las aproximaciones que tengamos con nuestras pacientes para poder aclarar dudas y temores con respecto al trabajo de parto, con respecto al parto, porque muchas veces, como les mencionaba, ellas llegan con mucho desconocimiento y es cuando más nosotros debemos servir para que pues ellas tomen las decisiones con información y no con miedo. Y por último, y esto sobre todo para nuestro actuar médico, es basar nuestras decisiones en la evidencia más actualizada, todo con el fin de pues reducir al mínimo intervenciones innecesarias y conductas que pueden, como vimos en esta paciente, repercutir en su información, en su pensar, y que van a viciar nuevas conductas que pueda tener la paciente. Esta paciente, por puro miedo, por pura desinformación, por lo que ya le pasó, por intervenciones que no son necesarias, que le tuvieron que hacer en ese momento, porque como les decía y como el profe Bernardo nos menciona, la industrialización del parto, en donde debemos sacar lo más rápido posible los partos porque tenemos que tener la sala de partos vacía, pues llevamos a actuar de manera más riesgosa para nuestras pacientes. Entonces, pues en este momento abrimos el espacio para la discusión con los elementos que les hemos planteado, con la experiencia de cada uno, con las preguntas que hicimos al inicio para que les quedaran sonando, y a lo largo de pues, la discusión de pronto tuvieran un poquito de más argumentos o de lo que cada uno piense, y pues este es el momento para que podamos discutir eso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Nicolás. Es fundamental cuando
estamos enfrentados a un dilema bioético para la toma de decisiones o ver los posibles, definir los posibles cursos de acción. Pues lo primero que debemos de fundamentar, vamos a hacer como un repaso aquí, sobre todo porque eh, hemos trabajado pocas con los nuevos residentes, es poder tener ese contexto de la historia clínica, ese contexto de los posibles causales, qué nos dice la evidencia, respetar todos los derechos y fundamentarnos en los principios bioéticos y ya luego entonces poder tomar algunos cursos de acción necesarios. Estamos enmarcados entonces en lo que ya Nicolás nos mostró que tiene que ver la ley 20. Doctora, se le apagó el micrófono también. Sí, alguien me está silenciando, dice, fuiste silenciado. Bueno, por favor, para que respetemos si alguien lo está haciendo, la persona que está hablando, que creo que eso era lo que te estaba pasando ahorita. Gracias, Nicolás. Bueno, entonces, em, poder enmarcar y poder de pronto, incluso en la regulación o en la forma como se va a implementar la ley 2244, de poder entonces sortear este poco de incongruencia que lo que genera, por un lado, la definición, como nos lo dijo Nicolás, de en unas condiciones fisiológicas, pero por el otro lado, pues la parte de que la paciente elige, pero elige bajo qué condiciones. Y por eso en las recomendaciones finales resaltamos tanto la necesidad de que la paciente tome una decisión siempre y cuando pues tenga una adecuada información. Y ahí sí es una responsabilidad grande nuestra. Bueno, quiero escuchar entonces acá. Está en orden pues el doctor Bernardo Agudelo, después el doctor Joaquín. Doctor Bernardo. Gracias, Sandrita, y gracias, Nicolás, por la presentación y el ejercicio académico que el departamento realiza, pues, con todo su interés de formar talento. Yo quiero hacer una reflexión frente a cómo se ha desviado o cómo se ha desviado, no, cómo se interpreta el tema de la ética para la práctica médica. Y obviamente la ética como principio fundamental de la conducta, pues eso significa ética, comportamiento, ética, si viene de ethos, es lo que hacemos y cómo lo debemos hacer. Yo quiero recordar esto porque cuando uno desconoce realmente el origen de las palabras y el origen de la propia historia, tiende a repetirla o a cometer errores. Entonces, yo insisto, no es mío, obviamente es histórico, es desde la filosofía clásica. Los filósofos clásicos plantearon los principios que regían la ética o regían el comportamiento humano. Y esos principios son el primer principio, el reconocimiento de que somos seres humanos y como principio de humanos somos conscientes de nuestra propia decisión, nuestra propia existencia, nuestra propia conducta. En ese sentido, en un acto compasivo que nos une generalmente, pues generalmente no, ya hoy día descrito nos une por un complejo de sustancias bioquímicas en nuestro cerebro que nos hacen en un cerebro fundamentalmente emocional sentir la necesidad de estar con la otra persona y acompañarla, nos volvemos seres solidarios. Y cuando somos seres solidarios, acompañamos en el respeto a la persona en su condición humana. Segundo principio, la solidaridad. Y cuando como seres humanos nos solidarizamos con el otro, le damos al otro lo que es justo, lo que es justo, lo que es merecido, lo que la persona realmente requiere. Y en ese sentido, cuando hacemos ese ejercicio de comportamiento adecuado desde lo humano hasta la justicia que le entregamos al otro, desarrollamos o facilitamos el desarrollo de la libre autonomía. La palabra ética fue inicialmente incluida dentro de esos principios y para los griegos había una sutil diferencia, pero era muy importante porque el principio de lo humano es lo moral, o sea, lo que rige y actúa dentro del interior o en el ser de cada uno, lo que mora en sí mismo. La filósofa Cortina española hace una aclaración muy contundente frente a esto que es la moral, que es lo que verdaderamente pertenece a cada uno. Y finalmente,
los filósofos modernos como Heidegger y como se me olvida el otro, el francés, en fin, se me olvida el nombre del francés, se discuten y replantean el concepto de la moral y dicen que existe un comportamiento que va más allá de lo que va en el interior, que se rige por patrones sociales y culturales. Y entonces separan la ética de la moral y del condicionamiento y plantean que hay varios comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo ha entrado en un papel de definir con certeza una serie de acciones, o sea, de definir y replantear los comportamientos para dar lo mejor a las personas. Y en ese sentido se le da un número, una aproximación estadística a los comportamientos y todo el mundo reclama la evidencia. La pregunta que yo hago es, cuando uno no conoce estas situaciones que nos rigen como seres humanos, y confundo fácilmente la ética con la conducta y la decisión supuestamente basada en la evidencia, realmente qué tan humanos somos, qué tan el comportamiento natural del bien y del mal, que es lo que regía para los filósofos tradicionales, qué tan humanos somos, qué tan buen papel como humanos estamos representando. Entonces yo discrepo mucho del ejercicio soportado con absolutismo en la evidencia, porque todos los doctores reclaman evidencia, incluidos los que en este momento dirigen los colegios y las organizaciones de salud en la especialidad en Colombia, y plantean y siempre reclaman evidencia, pero cuando van en el ejercicio, en el comportamiento, en la conducta, la evidencia no la acatan, no la reciben, no les interesa y entonces prima el bien personal y no el bien común. Ese es mi planteamiento frente a la ética. O sea, la ética como tal debe ser una parte, una línea de mi conducta, de mi comportamiento, pero regido en mi relación con el otro, que es una relación de dar al otro lo que yo quisiera que me dieran a mí. Para mí ese es el punto de la discusión y por eso pues entonces podemos cuestionar muchas de las conductas que finalmente se han vuelto panorama y se vuelven un abstracto ahí donde la gente se recurre por miedo, por un desconocimiento en el poder del médico, quien toma la decisión supuestamente soportada en una ética y supuestamente soportada en una información debida y oportuna, pero que finalmente termina conduciendo a manipulaciones y a conductas indebidas. Doctor Joaquín. Muy buenos días a Sandra, a Nicolás, a todos, a todas y a todos. Pues el tema es muy interesante y yo creo que a pesar de que existen resoluciones, reglamentaciones y demás, estamos lejos de resolverlo por esa vía. ¿Y por qué estamos lejos de resolverlo por esa vía? Porque todos y cada uno de nosotros hemos nacido en una sociedad que ha utilizado el poder para dominar a diferentes grupos humanos, los más ricos a los más pobres, los blancos a los negros, el papá y la mamá a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos millones. Y obviamente los médicos para dominar a los pacientes con su conocimiento médico. Entonces, yo creo que el asunto es más profundo y tenemos que empezar a entender que todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes poderes, como lo decía Michel Foucault, los famosos micropoderes de Michel Foucault. Y el tema está en reflexionar en cómo utilizamos nuestros poderes. Específicamente el poder del conocimiento médico, que es indudable que nos da un poder. El tema es cómo utilizamos ese poder. Si utilizamos el poder para dominar al otro,
obviamente estamos poniendo al otro en una posición inferior. En este caso a la otra la estamos poniendo en una posición inferior, en una posición instrumental, donde nosotros hacemos lo que queremos con ella. Y obviamente, pues vienen las consecuencias, como muy bien se notó en la historia clínica. Entonces el tema es que podemos utilizar también ese poder para acompañar, para ser solidario con el otro, para soportar las decisiones del otro, y es un uso totalmente distinto al uso del poder como dominación. Pero creo que el centro o el punto clave es reflexionar de cómo utilizamos el poder, porque como estamos en una sociedad donde el poder se utiliza como dominación, hemos naturalizado, y ustedes lo dijeron, y Nicolás también lo dijo al principio, el uso del poder para dominar a otros. Entonces naturalizamos el uso del poder como dominación, y cuando naturalizamos, pues ni siquiera nos damos cuenta que estamos actuando de esa manera, sino que lo asumimos como una conducta automática sobre la cual no se reflexiona. Y creo que la educación médica, y hay evidencia científica para los que les gusta, bueno, hay evidencia científica de investigación cualitativa. Para muchos eso no es evidencia científica, pero para mí sí. Hay un trabajo realizado en México sobre la práctica médica autoritaria que tiene, que yo le pongo a leer a los estudiantes en la clase de los viernes, y efectivamente los patrones que se siguen en México son los mismos patrones que se siguen en Colombia. La práctica médica autoritaria, se llama así el libro de Roberto Castro y Joaquín Erviti, tiene que ver con el hecho de que la medicina está configurada en jerarquías de conocimiento. Y el tema es que esas jerarquías se utilizan para dominar a la jerarquía inferior. Y entonces se maltrata, por ejemplo, al R1, el R1 puede maltratar al interno, el interno puede maltratar a los estudiantes, y eso se da como algo totalmente natural, e incluso las personas sometidas a este tipo de tratos al final dicen que muy bueno que la cosa sea así, porque si no, no hubieran aprendido. Entonces terminan validando el modelo. Y yo creo que ahí es donde nosotros como universidad nos tenemos que replantear la forma en que estamos haciendo las cosas, cómo estamos utilizando el poder de conocimiento. Eh, entonces, pues yo dejaría ahí porque no me quiero extender más, pero creo que ese es el punto crucial en este caso y en muchos otros que podemos analizar en el futuro. Muchas gracias. Ujú. Bueno, y esto precisamente, doctor Joaquín, viene encadenado porque las respuestas no son como fórmulas matemáticas, ¿sí? Y creo que es dando un poquitico de respuesta. Ya le voy a dar la palabra también a la doctora Liliana, el doctor Ricardo, un invitado que tenemos, Ricardo Rivas, que levanta la mano para que vamos concluyendo, porque aquí nos pudiéramos quedar pues discutiendo toda la mañana. No hay unas respuestas absolutas y cada ejercicio de la atención médica o del acto médico hay que colocar cada elemento en una balanza e individualizarlos. Entonces no hay una fórmula de que prima lo que el médico decida, prima lo que la paciente decida, sino que es precisamente poder llegar a buscar ese equilibrio fundamental
tratando de tomar el mejor curso de acción específico, obviamente pudiendo llegar a ser un ejercicio y de un elemento básico que lo mencionaba también Nicolás al principio, propuesto dentro de los principios de la UNESCO, que es el consentimiento informado. Más adelante vamos a trabajar también todo lo de consentimiento informado, y en el cual entonces, para poder lograr hacer un buen ejercicio de lo que es ese principio planteado por la UNESCO de consentimiento informado, cómo se deben de tener unos requisitos en información y a su vez también pues todos los derechos de disentimiento. Entonces no es que si yo respeto un principio atento contra el otro, no, porque lo que vamos a tomar es precisamente un curso de acción buscando la mejor opción en casos individualizados. Doctora Liliana. Buenos días a todos. ¿Me están escuchando? Sí, Lili, Hola. te escuchamos. Sí, muy buenos días. Nicolás, muchas gracias porque fuiste muy ilustrativa la presentación. Los profes Bernardo y el doctor Joaquín tienen unas reflexiones obviamente muy profundas desde lo ético. Yo quería plantear, era algo como, pues, como lo peligroso que me parece, digamos, el hecho de, a ver, estoy de acuerdo con la ley en el sentido, en su esencia, de darle la autonomía a la mujer y como se plantea de que sea bien informada, ¿cierto? Sin embargo, me parece peligroso en el sentido de que se puede aumentar aún más la tasa de cesárea. Hace 20 años, cuando yo estaba en residencia, recuerdo que nos daban mucha cantaleta por las tasas tan altas y era alrededor de un 30%, ahora son el 50%, con toda la problemática que ya se ha mencionado, con los acretismos que antes casi no se veían y ahora se ven de todos los días. Entonces, claro, ya hemos discutido, falta más información realmente a las pacientes, falta que darles como un comparativo entre parto y cesárea para que ellas realmente tomen la decisión informada. Me parece peligroso en el sentido de que si ya de por sí en la obstetricia particular o en las instituciones de alto volumen, los que hablaron pues del parto industrializado, se han aumentado las tasas, las pacientes obviamente pues, con la ley ellas pueden más fácil acceder o empezar a solicitarla y es factible que no se hagan los consentimientos como deberían ser, ¿cierto? Y que realmente no se les dé la información necesaria o la información real y programar una cesárea pues es muy fácil, dar una causal pues para hacer una cesárea es muy fácil, pero realmente las pacientes pensaría uno no están siendo informadas como es. Entonces yo creería que nuestros egresados, nuestros residentes pues en general y digamos en el hospital ha sido muy defendido el parto natural, pero claro, ellos van a rotar a otros sitios, van a estar con especialistas de otras universidades y quizás están viendo mucha más cesárea a la cuenta, o sea que la reflexión parte también de ellos, ¿cierto? Desde lo ético, lo que yo sé que le conviene a la paciente, porque habrá pacientes que, claro, cesárea solicitud, después de una información, etcétera, claro, es ético y se debería hacer, pero hasta qué punto sí se está informando a las pacientes de tal manera que tomen esa decisión bien informada. Entonces sí, me parece como que puede ser como la ley está a favor, pero también nos estamos como encerrando el cuchillo en cierta manera, o puede ser como un arma de doble filo. Hasta ahí. Gracias, Liliana. Y precisamente el tema que pone Liliana sobre el tapete es el gran temor que los prestadores de salud en la actualidad se han estado enfrentando, porque incluso las pacientes están llegando a las instituciones con un plan de parto construido en el que muchas veces no se ha tenido totalmente toda la información adecuada. Recordemos que la palabra obstetra es acompañar, y quiero lo que Diana nos coloca en el chat, que cuando una gestante está bien acompañada y tiene la información adecuada, siempre va a estar abrazando el procedimiento que sabe que más repercute dentro de su beneficio, y obviamente pues que dentro de esos principios bioéticos pues nosotros estamos pretendiendo hacer el no daño, la no maleficencia. Quiero invitarlos, antes de darle la palabra al invitado que había pedido la palabra, que nosotros tenemos que ser transformadores desde la academia, y
y creo que nuestro papel como prestadores de salud en la construcción de pacientes más educadas, más empoderadas, más informadas para tomar sus propias decisiones, pero tomar sus propias decisiones con una adecuada convicción y, y un convencimiento de la seguridad de los procedimientos a los cuales van a ser necesarios que tengan. Necesitamos ser transformadores. Nico, pasa la otra diapositiva. Queremos invitarlos a este curso que tiene el departamento, que precisamente está buscando hacer una transformación en esas prácticas que nos puedan llevar a un parto seguro. Cuando hablamos de parto vaginal o parto abdominal. Nosotros no estamos pues precisamente hablando siempre de parto vaginal, porque en algunas condiciones pues obviamente la vía abdominal tenga que llegar a ser la mejor vía de atención para las pacientes o la mejor vía de elección, individualizando cada paso, pero es volver a poder rescatar todas estas prácticas en la atención, basado en recomendaciones, basado en ese reconocimiento del otro como ser de derechos, como ya lo ha mencionado el doctor Joaquín, como lo ha mencionado el doctor Bernardo, para que podamos entonces tener esas herramientas claves y básicas para educar a nuestros pacientes, para transformar esos antecedentes que finalmente están sembrando miedos, prácticas como el Cristeller, como lo vimos, de una paciente que podía haber tenido su parto normal y que tenía un embarazo con un curso normal. Ricardo Rivas, y vamos cerrando ya la reunión. Muchas gracias por este espacio y muy rica la discusión. Pues yo soy egresado de la Universidad de Antioquia. El año pasado estuve dirigiendo una institución obstétrica, la más importante aquí en el departamento del Tolima, y lo que dice la doctora es muy cierto frente a la aplicación de la 2244. Las pacientes están llegando con unas exigencias y unas cosas que realmente en ninguna parte las hacen. Solicitan incluso, me acuerdo tanto, hasta balones para llevarlos allá en sala de parto. Una cantidad de cosas están pidiendo. Yo creo que hay que manejarla, interpretarla y sobre todo saberla aplicar y trabajar en un proceso como lo han estado expresando. Aquí hay otro punto que yo quería expresar acá también y que lo ha hecho la doctora, es el tema del consentimiento informado. El tema del consentimiento informado, nosotros, los profesionales de la salud, creen que el consentimiento informado es llenar un papel antes de entrar a un quirófano o una sala o a hacer un procedimiento, pero no se entiende realmente la esencia del consentimiento informado como lo que dice la palabra. Yo consiento algo informado, pues se informa, se explica, debe entender y aplicarlo y debe quedar en la historia clínica, no es un papel para simplemente diligenciar. Me parece que ese es un punto de mucho trabajo y ahí hay muchas fallas por parte de los profesionales de la salud. La pregunta que uno se hace es, en los últimos 20 años, ¿quién ha tenido la mayor incidencia en el incremento de la cesárea primaria? ¿La embarazada o el profesional? Yo me inclino a que grandemente está dada por los profesionales de la salud. Por muchas cosas, por temas de tiempo, temas económicos, por facilidad, qué sé yo. A veces pues no se miden ese tipo de riesgo. Entonces, esa es una pregunta bien importante y pues todo se tiene que trabajar desde esta óptica de la información. Yo he estado trabajando como asesor técnico científico en algunos hospitales de la costa. Yo soy de Ibagué, el departamento del Tolima, y me ha tocado luchar y luchar tratando de cambiar ese esquema de cesárea primaria. Y ustedes saben las tasas de cesárea que hay en la costa. En la costa las tasas de cesárea están entre el 70 y el 80%. Una cosa aterradora. Aterradora. Aquí en Medellín, en Bogotá está alrededor del 40% y la media nacional está, como sabemos, en el 44%. Y allá hay unas prácticas culturales que han pegado, pero en gran forma están dadas por eso, ¿no? Yo, una pregunta que uno de los médicos me decían, doctora, es que aquí la paciente viene a pedirla. Yo le decía, ella tiene derecho, pero usted también tiene el derecho como profesional a aplicar el conocimiento científico y uno no está obligado a hacer aquello que la evidencia y mi conocimiento me impide hacerlo y uno puede solicitar lo otro. Entonces yo creo que aquí hay que trabajar el doble enfoque hacia los profesionales, lo que está diciendo la profesora, y me agrada mucho que haya este grupo de profesionales. La gente joven tenemos que volver al pasado en esta práctica. Y yo creo que acá en términos de esto, pues hay que también ser muy claros en el tipo de abordaje que uno realiza con las pacientes, y realmente yo creo que hay temas culturales muy apegados. El tema ético, pues es un tema que desde las escuelas se debe trabajar grandemente. La aplicación de la ley, vuelvo y expreso, hay que revisarla con mucho detalle,
pero pienso que hay un factor profesional que tiene mucho poder en este incremento de las tasas. Hoy incluso los profesionales se molestan cuando se expresa que se van a hacer auditoría de pares, cuando se les solicita que apliquen los criterios de Rodson, cuando se les dice que la segunda llamada. Entonces me parece que hay que crear la cultura pensando en el bienestar de las pacientes. Yo agradezco este espacio, quería expresarles eso y un punto que expresaban allí del acompañamiento con las parteras empíricas. En mis inicios como médico trabajé en la atención primaria y nosotros integrábamos a las parteras a las instituciones de salud y les hacíamos acompañamiento todo el tiempo, era de puertas abiertas. Me parece que ese es un punto importante, sobre todo en aquellos sitios donde la atención de partos está muy grandemente dado por las parteras, las partes rurales. Hay sitios donde más del 50% de los partos los atienden las parteras, porque ellas tienen una connotación diferente y acompañan y están. Entonces yo creo que hay muchos factores que hay que tocar frente a esta temática. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, es una reflexión importante. Tenemos la ley y la ley me parece fantástica como garante de derechos para las pacientes, pero también entonces hay que mirar algunos puntos con detenimiento para lograr una implementación adecuada y poder entonces favorecer todos estos beneficios mutuos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esto y que básicamente quede más que respuestas, queden preguntas para que reflexionemos alrededor del tema y podamos ser transformadores desde la academia y desde ese ejercicio médico que hacemos para poder tener entonces mujeres gestantes y familias empoderadas que tomen las mejores decisiones. Gracias. Gracias, Nicolás. Gracias a todos los profes y los invitados y participantes que nos acompañaron. Feliz fin de semana. Que estén muy bien, feliz día para todos y muchas gracias por su asistencia.